Y tenemos el honor de tener a la doctora Rosa María Wong-Shu. Es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un gusto tenerla con nosotros y pues le dejo la palabra, doctora. Usted nos dice si podemos intervenir durante o al final de la presentación, lo que son las preguntas más bien. Sí, como ustedes quieran. Si quieren, terminamos para, por si acaso, Okay. tienen alguna duda que igual está durante la presentación y ya terminando, pues podemos ver las dudas, ¿sí? Es que luego tienen preguntas que pueden estar como incluidas en la presentación, entonces igual y mejor terminamos la presentación y después ya vemos todas las dudas que puedan tener. ¿Sale? Ok. Bueno, pues le dejo la palabra a la doctora Rosa María Wong-Shu, perdón. Wong-Shu, sí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a platicar con ustedes el día de hoy sobre vacunas de COVID-19. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre cómo estamos, cuántos casos hemos tenido, cómo va la situación en el país, hacia dónde vamos, los refuerzos, la intercambiabilidad, todo lo que ha pasado con el COVID-19, ¿no? Sabemos que actualmente ya se han reportado 510 millones de casos confirmados. Hay que recordar que pues en realidad no son todos los casos que ha habido, ¿no? Ha habido un subregistro súper importante. Por ejemplo, en África, pues casi no se reportan casos. Y sin embargo, se han hecho estudios de seroprevalencia y reportan hasta 70% de la población que ya tiene anticuerpos en contra del virus. Entonces, estos 510 millones de casos, pues en realidad son es un subregistro, pero bueno, son los que tenemos por lo pronto confirmados y registrados, que son muchísimos de todas formas, ¿no? Se han reportado también 6 millones de fallecimientos por COVID-19 hasta el 27 de abril del 2022, y se ha reportado que se han puesto 11.477 millones de vacunas alrededor del mundo. Como ustedes saben, pues esta pandemia se ha estado presentando en diferentes picos y diferentes olas. Al principio empezamos a ver un incremento en el número de casos, sobre todo en el continente europeo, y después pues empezamos a tener olas por diferentes variantes, ¿no? Cada vez que surgía una variante nueva que fuera mucho más contagiosa, mucho más transmisible, entonces se empezaba a diseminar por todo el mundo y empezábamos a tener estas olas tan importantes. Siendo la última, la que fue dada por Omicron. Vean cómo aquí tenemos en Europa estas olas tan importantes. Esta primera fue por Omicron, y este piquito que estamos viendo aquí fue por estos sublinajes de esta misma variante Omicron, que es la BA2. Pues Omicron se ha vuelto ya prevalente en todo el mundo, y ya están saliendo muchos sublinajes relacionados con Omicron, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Entonces aquí tenemos el comportamiento de los casos y los fallecimientos. Y vean que a pesar de que Omicron corresponde a 5 veces más el número de casos que Delta o que cualquiera otra de las olas, vean cómo el número de fallecimientos es mucho menor. Entonces, esto puede ser por muchas cosas, ¿no? O sea, si bien es cierto que dicen que Omicron es menos mortal y menos severo, sí hay algunos estudios biológicos que dicen que tiene mayor predilección por bronquios y laringe en lugar de pulmones, pero pues también llega Omicron en un momento en el que vean el número de contagios que ha habido alrededor del mundo, y pues mal que bien la gente ya tiene cierta respuesta, ¿no? De anticuerpos y respuesta celular, que eso en cierta forma sí protege en contra de enfermedad grave. Probablemente no enfermedad leve, pero sí enfermedad grave. Y además, como ya vieron, pues se han aplicado 11.400 millones de vacunas alrededor del mundo. Entonces, mucha gente en el mundo pues ya tiene esta protección doble, ¿no? Porque hay muchos que ya se enfermaron y además se pusieron vacunas y además se pusieron refuerzos, ¿no?
En el caso de México, se han confirmado 5.736.000 casos con 324.000 fallecimientos. Nuevamente, esto es un subregistro, eso ya lo sabemos. Hay muchos lugares en donde, al principio sobre todo, ¿no?, fallecían muchas personas, pero como no teníamos disponibilidad de hacer pruebas diagnósticas, pues entonces la gente pensaba que fallecían por otras causas, ¿no? Pero viendo lo que el análisis del exceso de mortalidad de INEGI, pues lo que han visto es que sí hubo un subregistro bastante importante y se cree que los fallecimientos estén como por un factor de 2, ¿no? Entonces, en realidad, los fallecimientos por COVID han sido alrededor de 750.000. Y bueno, nuevamente vean cómo la situación de México, tuvimos este primer pico, la segunda ola que fue cuando más fallecimientos hubo, vean, coincide con este pico tan importante de fallecimientos. Aquí es cuando empieza la vacunación, entonces a pesar de que sí tenemos más casos en Delta, la mortalidad es a la mitad, y a pesar de que Omicron son 3 a 4 veces más casos, la mortalidad es la mitad de Delta incluso. Entonces, al parecer, en nuestro país también estamos observando este efecto de, pues tenemos un porcentaje de la población bastante alto vacunado y además con tantas exposiciones al virus que hemos tenido, pues eso también hace que, pues sí nos dé infección, la gran mayoría tiene infección leve, pero pues la mortalidad disminuye importantemente. Estos son los casos en México. Vean cómo tenemos estas 4 picos, ¿no? La primera ola, la segunda, la tercera y la cuarta ola. Y aquí vemos el mismo fenómeno, ¿no? Vean cómo tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, el número de casos durante Omicron tuvo un pico ascendente muy, muy importante. Fue muy rápido la cantidad de casos que hubo en muy poco tiempo. Esto nos habla de la contagiosidad y de la gran capacidad de transmisión que tiene Omicron, ¿no? Para poder causar enfermedad. Y pues, como saben ustedes, pues nos regimos por lo que es el semáforo epidemiológico, esto en cuanto a cuestiones económicas y de cierre, etcétera. Bueno, ya no es imposible que se vuelvan a hacer cierres otra vez, y mucho menos ahora en la condición en que estamos, que tenemos el semáforo verde. Y bueno, que además las autoridades de salud ya dijeron que ya no van a hacer ni conteos de casos, ni va a haber vigilancia, ni se van a dar informes diarios, y pues creo que esto del semáforo epidemiológico también ya lo dejaron de hacer, porque pues la última actualización aquí es al 3 de abril, ¿no? Es lo que tenemos en la Ciudad de México. Pero vean ustedes cómo incluso en febrero, que fue el 14 de febrero, que teníamos, pues estábamos ya saliendo del pico de Omicron, porque el pico máximo fue más o menos la tercera semana de enero. Vean cómo teníamos 1.500 hospitalizaciones, y para el 3 de abril pues ya había 178 hospitalizaciones, o sea, casi 10 veces menos hospitalizaciones que en esas fechas, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice por un lado que pues Omicron sí es menos, pues menos severo, ¿no? Da menos hospitalizaciones y muerte, pero sigue habiendo hospitalizaciones. ¿Cuáles fueron esas hospitalizaciones? Personas que tenían más de 60 años, personas que no tenían vacuna, porque sí, aunque no lo crean, una gran parte de nuestra población no está vacunada, y pues eso tiene que ver con cuestiones religiosas, creencias, infodemia, hay gente que se pone a hablar en contra de las vacunas, ¿no? Y pues eso la verdad es que eso es lo que causa este tipo de efectos, en los cuales vemos que pues, sí, seguimos teniendo hospitalizaciones. En cuanto al semáforo epidemiológico a nivel nacional, bueno, pues ya desde hace varias semanas estamos en color verde, porque como ven ustedes también el número de casos ha disminuido importantemente, el número de fallecimientos también es muy, muy, muy chico, ¿no? Y bueno, pues quisiera hablarles un poquito acerca de las variantes de COVID-19, ¿no?
Como ustedes saben, la familia coronavirus tiene una gran cantidad de cepas, ¿no? Entonces hablamos de cepas cuando son virus que pertenecen a la misma familia, pero que pueden causar como diferentes enfermedades. Entonces tenemos por un lado las cepas que ya conocíamos desde antes, que eran los coronavirus endémicos, como el HKU, el OC43, el L63, 229. Estos siempre han estado circulando. En estudios previos que hemos hecho sobre epidemiología de virus respiratorios, estos los encontramos en pacientes con neumonía y pacientes con infecciones respiratorias, tanto adultos como en niños, hasta en un 8%. Mientras que otras cepas de coronavirus, por ejemplo el MERS o el SARS dio un brote muy importante, más o menos en 10,000 personas en varios países en el 2002, pero aquí la tasa de mortalidad era como del 10%, pero pues afortunadamente desapareció, porque la capacidad de transmisión pues, nunca fue tan alta, ¿no? Como el SARS-CoV-2. Y el MERS-CoV, que causó una infección o un brote importante en la península arábiga del 2012 al 2015, y bueno, afortunadamente tampoco tuvo una eficiencia en la transmisión, porque si no, la tasa de mortalidad era del 35%. Entonces, ¿qué es una variante? Nosotros sabemos que los virus necesitan una célula para poderse replicar. Y en el momento que se están replicando, hay varias enzimas que están involucradas en esta replicación del virus. La polimerasa, ¿sí?, de ARN, cada vez que traduce precisamente estas proteínas o RNA del virus, empieza a tener varios errores. Entonces, estos errores hacen que haya cambios. Puede haber pequeñas mutaciones puntuales que no tengan absolutamente nada que ver, pero puede ser que sí empiece a haber otros cambios que sí puedan tener algún efecto específico, por ejemplo, en alguna proteína, que este virus es amarillo, pues estos errores causan que el virus se convierta en color naranja y después el virus se convierte en color rojo, ¿no? Y entonces, entre más replicación haya del virus, mayor posibilidad hay de que haya mutaciones. Entonces vean cómo este virus viene a esta persona, pues es como a color naranja, ¿no? Pero después de replicarse en esta persona y en esta persona, pues ya se vuelve verde. Y este verde replica en esta y en esta. Y es por eso que vemos todas estas variantes que originalmente eran la variante de Wuhan, que ha ido evolucionando durante el tiempo. Y bueno, la variante de Wuhan original ya no la vemos. La que vimos hace 2 años y meses, pues ya no está circulando. La que está circulando actualmente es la variante de Omicron. Entonces, bueno, pues nuevamente, ¿no? Mientras que más se replique, pues más posibilidades va a haber de que haya el surgimiento de nuevas variantes. Y eso lo hemos visto, o sea, estaba Delta en abril, empezó, tuvimos un pico muy alto en verano y nosotros aquí en México, pues más o menos en junio, julio, agosto, para septiembre ya lo teníamos y en diciembre nuevamente Omicron, ¿no? Y esto fue porque justamente hubo muchísimos casos y pues se cree que Omicron haya saltado a otra especie y por eso cambió tanto y regresó al humano, o otros creen que pues fue una recombinación y entonces cambió mucho y por eso surgió Omicron. Según la Organización Mundial de la Salud, las variantes se clasifican en variantes de interés cuando tienen mutaciones en la proteína S. ¿Por qué de interés? Porque la proteína S es la más inmunogénica, es mediante la cual se une la proteína al receptor de la célula y es la más expuesta. Entonces, siempre que haya mutaciones en S, entonces puede ser una variante de interés. Pero es de preocupación cuando esta variante se puede observar mayor transmisibilidad, hay casos más graves de la enfermedad, hay reducción significativa en la neutralización por anticuerpos generados o infección o vacunación, hay menor efectividad de tratamientos o hay fallas de detección en el diagnóstico. Y entonces las que ya conocíamos eran alfa, beta, gamma, delta, ¿sí?
que como ven, pues tienen una mutación, 3 mutaciones, hay como mutaciones puntuales muy específicas, ¿no? ¿Y qué pasa con Omicron? Bueno, pues se fue reportada el 24 de noviembre a la OMS, con un primer caso que fue detectado el 9 de noviembre. Y ya para el 26 de noviembre, entonces es nombrada por la OMS como Omicron. El problema con Omicron es que tiene 52 mutaciones, bueno, 32 mutaciones en la proteína S y 10 mutaciones específicamente en el dominio de unión del receptor. Esto es específicamente el área mediante la cual esta proteína S se pega al receptor de la célula, ¿sí? Entonces, además, se han detectado mutaciones que la hacen mucho más infecciosa, como estas, ¿no? Estas mutaciones puntuales de D614G, esto quiere decir los aminoácidos que están cambiados en qué posición, la N501Y, la K417N, estas tres se ha visto que en otras variantes se vuelven o vuelven al virus mucho más infeccioso. Entonces, vean cómo estas variantes, o sea, cada puntito gris son variantes diferentes del virus. Entonces, ha habido tanta replicación, porque ha habido tantos casos en el mundo, que vean qué cantidad de virus hemos tenido, ¿no? Pero en realidad empezamos a ver mayor transmisión cuando surgió alfa, después beta y después delta. Y vean con delta que tuvimos una cantidad bárbara de casos. Surgieron muchos sublinajes de delta. Pero cuando surgió Omicron, que es completamente diferente, si se fijan ustedes, por lo menos estos pues, tienen ciertos ancestros comunes, ¿no? Tienen, esta de acá fue completamente diferente, que fue alfa, y Omicron es completamente diferente a todas las demás, porque tiene tantas mutaciones puntuales que, pues en realidad son completamente diferentes estas variantes. Actualmente tenemos 100% de Omicron y bueno, ha habido tanta replicación que bueno, vean cómo surgen diferentes sublinajes y bueno, pues también ha surgido el BA.2 que aparentemente es más transmisible y se reportó en Inglaterra en enero el XE, que es esta combinación de sublinaje BA1, BA2 de Omicron, que aparentemente pues tenía 10% más transmisibilidad que la Omicron original, que es la BA1. Sin embargo, por ser parte del mismo virus, pues probablemente no tengan tanta transmisibilidad, ¿no? Porque algo de protección pues ha de tener, ya que a pesar de que se empezó a detectar en Inglaterra, pues ya no hemos visto como más picos, ¿no? Después de ese de Omicron. En México, pues vean cómo tuvimos alfa, tuvimos gamma, y después tenemos un brote súper importante por delta, pero actualmente, pues lo que está circulando ya es 100% Omicron. Y este estudio, bueno, más bien este estudio de las variantes, se hace a través del INMEGEN, el INDRE, hay varios, pues, personas, bueno, instituciones que están haciendo esto, pero además está el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, el cual hace una vigilancia a nivel nacional con muestras obtenidas del IMSS, básicamente. Y vean cómo Omicron, pues nuevamente es Omicron con todas sus subvariantes, ¿no? Porque todo esto es Omicron y son subvariantes. A nivel de la República Mexicana, en la región sur, noreste, centro, ¿no? Occidente, ya todo es Omicron al 100%. Y bueno, México, pues aquí tenemos, ¿no? 100% Omicron y pues todos los demás países también. Y Omicron, lo que se sabe es que Omicron tiene un R0 pues, muy, muy alto. El sarampión también, pero entonces tiene una gran cantidad de casos en muy poco tiempo, ¿no? Lo que se empezaba a ver desde un principio es que en Sudáfrica había una gran cantidad de casos
La positividad también era muy alta, sin embargo la hospitalización no era tan alta. Vean cómo Omicron no tiene nada que ver, es completamente diferente, ¿sí? Desde el punto de vista filogenético a todas las demás. Y en el caso de, bueno, esto de aquí, esto es lo que pasó al 21 de noviembre en Sudáfrica, pues 53% ya era positivo a Omicron, entonces se vuelve predominante muy rápidamente. Además, lo que se encontró es que había riesgos de reinfección, por ejemplo, con beta y delta, el riesgo de infección era de 0.75 y con Omicron era de 2.38. Y aquí vemos cómo durante este pico, que justo es Omicron, vean cómo incrementa el número de reinfecciones, mientras que durante las otras picos que ellos tuvieron beta, ¿no? Y delta, fueron beta y delta. Este es el original de Wuhan, beta y delta, en naranja, pues no había tantas reinfecciones. En cambio, con Omicron, pues sí sabemos que desde un principio, desde Sudáfrica, ya se veía que había muchas reinfecciones. Y sí fue muy importante el número de casos, pero vean los fallecimientos y hospitalizaciones. Lo mismo vimos en Inglaterra, en el cual vean cómo hay un incremento muy importante, muy rápido en cuanto a Omicron comparado con las demás variantes, con 5 veces mayor riesgo de reinfección que Delta. Y sí hubo un pico muy alto en el número de casos, pero vean ustedes la mortalidad con Omicron. Fue súper bajita, ¿no? En Estados Unidos, pues pasa lo mismo. Muy poco tiempo, en 20 días, se vuelve prevalente en Estados Unidos. Igualmente, el número de casos era muy alto. Inicialmente la mortalidad no era muy alta, pero después de mucho tiempo, ¿qué es lo que pasa si tenemos 10 veces más el número de casos? Aunque la mortalidad de la hospitalización sea menor, pues por tener tantísimos casos, el número de hospitalizaciones se empareja, ¿no? Entonces vean, esto es lo que pasó en enero, esto fue con Delta y esto es con Omicron. Y vean cómo el número de hospitalizaciones, sobre todo en 70 o más, 60 o más, se incrementa importantemente. Y esto tiene que ver justo con que pues hubo tantos casos que aunque la hospitalización era menor, pues se compara con hospitalizaciones en otros tiempos, ¿no? Por otras variantes. Y bueno, aquí lo que podemos ver es que, pues aquí están otra vez, ¿no? Todos los picos de Omicron, sobre todo. Y aquí está Delta, y aquí están Alfa, Beta, Gamma, Delta, ¿sí? Delta, que fue el último pico, y este de Omicron, en el cual ven ustedes cómo la mayor mortalidad se dio en todo el mundo, justo pues en el periodo de vacaciones de diciembre, ¿no? Del 2020 al 2021, cuando todavía no teníamos vacunas, cuando la gente empezó a moverse mucho, cuando la gente se juntaba mucho en casas para pasar las fiestas decembrinas. Y vean cómo a pesar de que nuevamente vemos un incremento en el número de casos de casi 5 veces o 6, los fallecimientos pues no son equiparables a la cantidad de casos, ¿no? Es mucho menor. Y bueno, esto tiene que ver nuevamente pues con un mundo que ya ha tenido varios encuentros con el virus y que tenemos estas vacunas que al parecer pues sí pueden permitir infección, pero sí da cierta protección cruzada contra casos graves. Ahora, ¿cuáles son las vacunas que tenemos disponibles? Bueno, sabemos que los tipos de vacunas pueden ser de virus atenuados, inactivados, de virus no replicativos y replicativos, a partir de ARN o ADN, o pueden ser subunidades virales o partículas similares al virus, en los cuales se hace toda la parte externa del virus sin que tenga pues la información genética del virus. De ARN mensajero se introduce el RNA, entra al ribosoma, produce la proteína y se da la respuesta inmunológica. Y tenemos la vacuna de Pfizer, BioNTech y Moderna, que en los estudios fase 3
refieren una eficacia del 95 y 94% y 75 y 100% para casos graves. De vectores virales no replicativos, el virus llega, se mete a la célula, produce un ARN mensajero que da la información para que se produzca la proteína y entonces se da la respuesta. Tenemos aquí a AstraZeneca, a Sputnik V del Instituto Gamaleya. Ellos utilizan, bueno, la de AstraZeneca es un adenovirus de chimpancé, el de Instituto Gamaleya es adenovirus 26 y luego 5, la de CanSino es un adenovirus 5, la de Janssen es adenovirus 26, y de vectores replicativos que entran, replican el virus y a la vez producen la proteína S, tenemos a la vacuna Patria de Avimex, que utiliza la plataforma de Newcastle. Todos estos tienen una eficacia, si es de una dosis de 65-66%, hasta 80 a 90% si son de 2 dosis. Pero para casos graves, pues todos van arriba del 85%, ¿no? En el caso de Avimex, pues vamos apenas en una fase 2, todavía no sabemos la eficacia. También tenemos, por otro lado, las vacunas de virus completos. Entonces puede ser que sean virus atenuados, que de esos no tenemos actualmente en disponibles para aplicarse, pero también tenemos los virus inactivados. Lo que hacen es que crecen el virus y después lo inactivan, entonces meten el virus completo con todas sus partes, pero este virus no puede producir la enfermedad porque no tiene esta capacidad de poderse replicar. Entonces, lo que hace el virus es que entra directamente en la célula presentadora de antígeno y entonces se da la respuesta inmune y se producen anticuerpos y células en contra de este virus. Se ponen 2 dosis y la eficacia es más o menos del 80%, alrededor del 80%, y aquí tenemos 3 vacunas que ya tienen uso de emergencia a nivel internacional, que son la de Sinovac, de Coronavac de Sinovac, perdón, Covaxin de Bharat Biotech, que es una compañía india, y el BBI-BP, que es de Sinopharm, ¿no? Estas 3 son inactivadas y son las que se han aplicado alrededor del mundo. Las vacunas de proteínas son subunidades, o sea, son proteínas recombinantes. Entonces se aplica la proteína recombinante, esta es procesada por la célula presentadora de antígeno para dar la respuesta inmune, y también hay partículas similares al virus, ¿no? Esta de Novavax refiere a una eficacia del 89%. Y aquí podemos ver entonces que las eficacias vacunales pues, van desde un 60 a un 80%, pero lo más importante para enfermedad grave es arriba del 85%. En México, pues actualmente tenemos el 65% de la población vacunada, con 2 dosis el 61%. ¿Y qué hay de variantes y vacunas? Bueno, pues desde que empezaron a surgir estas variantes, lo que se vio es que pues había una disminución de la eficacia vacunal. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, estaban haciendo estudios en Sudáfrica cuando empezaron a surgir estas variantes, o esta variante beta específicamente, y 19 de los que recibieron la vacuna y 23 de los que recibieron placebo tuvieron la infección. Entonces esto da un 10% de eficacia vacunal. La vacuna de Johnson & Johnson bajó también de 67, 70% a 57%, y la de Novavax 49%. Moderna y Pfizer pues también vieron que tenía una disminución de la eficacia. Con la variante Delta, pues también se vio que cuando se ponía una sola dosis, pues solamente bajaba 32% la efectividad, y con 2 dosis de Pfizer y Astra, pues bajaba de 96, bueno, sí tenía 96 y 92% para hospitalización, pero pues bajaba hasta 60, ¿no? Con 2 dosis de Astra. Con la alfa, pues 66% y 93% y 50% con una sola dosis. Y pues vean, en Israel, después de 2 dosis, pues bajaba a 64% con Delta para infección confirmada, 64% para enfermedad sintomática, pero para muerte o hospitalización sigue siendo 93%. ¿Y qué pasó cuando
llegó Omicron, ¿no? Estos son los primeros reportes de un estudio que hicieron en Inglaterra para ver qué pasaba con Omicron. Entonces, a ver, esto que está aquí en cuadritos negros es Delta. Lo que está aquí en bolitas grises es Omicron. Entonces, lo que dice aquí es que si alguien tiene 2 dosis de AstraZeneca, conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo la efectividad vacunal. Y vean, más de 25 semanas baja a 40% aproximadamente. Pero si le ponen una dosis de refuerzo con Pfizer, que fue lo que hicieron en este caso, aumenta con Delta hasta casi 95%. ¿Y qué pasa con Omicron? Pues Omicron, aquellos que tienen AstraZeneca 2 dosis, pues es casi del 20%, ¿no? La eficacia vacunal. Pero si ponen una tercera dosis con Pfizer, aumenta a 78%. Entonces, de aquí esta importancia de aplicar esta tercera dosis, ¿no? Sobre todo con Omicron. ¿Qué es lo que pasa con 2 dosis de Pfizer? Vean nuevamente, Delta, estos cuadritos negros, vayan siguiendo mi cursor. Vean que conforme pasa el tiempo, 25 semanas, baja a 60% la efectividad de Pfizer. Pero cuando se aplica una tercera dosis, aumenta nuevamente a 95%. ¿Qué pasa con Omicron? 2 dosis de Pfizer. Si se acaban de poner la vacuna, pues con Omicron tienen una efectividad del 95%. Pero si se pusieron la vacuna ya hace 20 a 24 semanas o más de 25 semanas, la eficacia vacunal baja a 38%. Entonces, al poner un refuerzo de Pfizer, esto incrementa nuevamente a casi el 80%, ¿sí? De eficacia vacunal. Entonces, de estos estudios iniciales, bueno, pues es bueno, y además vean ustedes este estudio, que es el estudio SOE, COVID, en Inglaterra, y vean cómo precisamente aquellos que tenían vacuna, 2 vacunas por lo menos, sí tuvieron una menor cantidad de casos de Omicron. En Estados Unidos también vieron qué es lo que pasaba con Omicron y con Delta, ¿no? Entonces, si tenían una vacuna de RNA mensajero, si solamente tenían 2 dosis, a ver, vamos a ver aquí. Estos son el número de casos, ¿no? 6,999 y los que fueron positivos, que fueron 48.6. De estos, el 33% tenía 2 dosis de Pfizer, ¿sí? Por lo menos menos de 6 meses. El 37% tenía 2 dosis más de 6 meses y solamente el 13% tenía 3 dosis. Entonces, cuando se calcula la eficacia vacunal, bueno, para Omicron específicamente es 52% para aquellos que tienen 2 vacunas, que es menos de 6 meses, 38% para aquellos que tienen 2 vacunas, pero ya pasaron más de 6 meses, y 82% para aquellos que tienen 3 dosis. Y lo mismo para hospitalizaciones, vean cómo es 81% para aquellos que tienen 2 dosis en menos de 6 meses, 57% para aquellos que tienen 2 dosis más de 6 meses y 90% para aquellos que tienen 3 dosis. Entonces, bueno, con estos datos que les acabo de presentar de Inglaterra y de Estados Unidos, pues de ahí sale esta importancia de poner esta tercera dosis, sobre todo con Omicron, ¿no? Porque sí incrementa importantemente la protección, sobre todo contra hospitalización. Contra Delta, pues también se ve que una tercera dosis aumenta a 94%, pero aquí obtienen 81% pues de protección o de efectividad vacunal contra hospitalización. Entonces, en el caso de Omicron, que tiene tantos cambios, pues por eso fue tan importante aplicar esta tercera dosis, ¿no? Porque ya vimos que aumenta mucho la efectividad vacunal, sobre todo para hospitalización.
Ahora, ¿qué es lo que pasa con alfa y delta en aquellas personas vacunadas en cuanto a la excreción viral? Si ustedes recuerdan, cuando sacaron los nuevos lineamientos de la Secretaría de Salud y del CDC y de muchas otras agencias regulatorias, cuando originalmente decían, bueno, si alguien tiene COVID, pues que se quede 14 días en casa. Luego dijeron, no, si alguien tiene COVID, que se quede 10 días en casa. Y después cambiaron nuevamente el periodo de cuarentena a 7 días. Y esto tiene que ver porque pues hicieron estudios con alfa, con delta y con otras no, ¿no? Y entonces estuvieron viendo la carga viral, pues vieron que con estas la carga viral es muy parecida. Y después, de acuerdo a la variante, pues aquí vemos la carga viral, pero cuando vieron el tiempo, ¿sí? En el cual las personas dejaron de, pues, de excretar virus, o sea, lo que vieron es que aquellas personas que estaban vacunadas y no vacunadas, pues los dos tienen un pico máximo de excreción viral y luego bajan. Aunque estén vacunadas, si se infectan, sí pueden excretar virus. Obviamente los no vacunados pues, tienen una mayor cantidad de virus y lo excretan durante más tiempo. Pero lo que vieron es que aquellos que no están vacunados pueden excretar virus desde los 3 días hasta los 14 días. Pero aquellos que están vacunados excretan virus desde 3 días hasta 7 días más o menos. ¿Sí? 6 a 9 días máximo. Entonces aquí sale esto de que si alguien tiene COVID y están vacunados, pues a los 5 días, que es la media, ¿sí? Pues ya pueden dejar, la mayoría de la gente deja de excretar virus, aunque puede ir desde 4 a 7 días. Y bueno, ¿qué sabemos de intercambiabilidad? Bueno, pues desde que surgieron tantas vacunas, ya había miles de estudios de combinaciones, ¿no? De Astra con Pfizer, Moderna con Pfizer, Sinovac con CanSino, Janssen con Moderna, Astra con Pfizer, etcétera, etcétera, ¿no? Los primeros estudios mostraron que sí son buenos estas combinaciones de Astra y Pfizer. Incluso los alemanes piden combinar con segunda dosis Pfizer o Moderna con AstraZeneca después de encontrar estos casos de trombosis trombocitopénica. Este estudio también muestra que esta combinación, que son 2 CoronaVac más una de, o sea, son 2 de Sinovac o CoronaVac, que son vacunas inactivadas, seguida de un vector viral. Si se hacen estas combinaciones, vean, son estas en azul, tenemos a los 14 y 28 días una mayor cantidad de anticuerpos, comparado con 2 CoronaVac y una CoronaVac, que es esta verde, o con una CoronaVac y una una CoronaVac y una de CanSino, ¿no? Que es esta como rojita, y una CoronaVac con una CoronaVac, que es la que da menor nivel de anticuerpos, ¿no? Entonces, al parecer, estas combinaciones de vacuna inactivada con un vector viral, pues sí son bastante buenas. Y también tenemos este estudio de intercambiabilidad que hicieron los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en los cuales combinaron Moderna, Janssen y Pfizer, porque son las 3 vacunas que tienen ellos. Lo que encontraron es que, por ejemplo, si combinaban Janssen con Moderna, el nivel de anticuerpos aumentaba 56 veces. Moderna con Moderna 7.9 veces, o sea, aumentaba menos el número de anticuerpos, pero vean por qué. O sea, el día 1 aquí tenemos 57, aquí tenemos 800. Y sube hasta 2.800 y de 800 sube hasta 5.900. Entonces, sí aumenta en menos número de veces, pero eso es porque el nivel de anticuerpos es altísimo. O también las combinaciones de Pfizer con Moderna, pues tiene 17 veces incremento. O Janssen con Janssen aumenta 4.6 veces, mientras que Moderna con Janssen 4 y Pfizer con Janssen 6 veces. Pfizer con Pfizer, pues aumenta 14 veces, Moderna con Pfizer 9 veces, Janssen con Pfizer 32 veces, y lo mismo vemos para los anticuerpos neutralizantes, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este estudio? La intercambiabilidad
da buenos resultados, sobre todo si utilizan vacunas de RNA mensajero con vacunas de vectores virales. Y pues esto es un estudio que se hizo sobre la tercera dosis, después de 2 dosis de ChAdOx, fueron 2.878 participantes en Inglaterra, y ya sea que tuvieran AstraZeneca o tuvieran Pfizer. Y entonces hicieron estudios de refuerzo con Novavax, que es la proteína S, Valneva, que es una inactivada, CureVac, que es de RNA mensajero, refuerzos con la misma AstraZeneca, la de Pfizer, Moderna y Janssen, ¿no? Que son virus, o sea, son vectores virales, estas son de RNA mensajero, inactivadas y proteína S. Y entonces vieron, si las ponen como refuerzo, pues, ¿qué es lo que pasa, no? Esta es la respuesta humoral con 2 dosis previas de AstraZeneca. Y vean cómo hacia la derecha es el número de veces la cantidad de anticuerpos, ¿no? Y entonces vean cómo los que mayor nivel de anticuerpos da, o sea, que aumenta 34 veces en menores de 70 y 29 veces en mayores de 70, fue la vacuna de Moderna, seguida de la vacuna de Pfizer, 24 y 25 veces, seguida de la vacuna de Novavax y de adenovirus 26. Y bueno, la ChAdOx también hubo un incremento de 3.6 y 3 veces, pero vean, 36 contra 3. Entonces, nuevamente, ¿qué nos quiere decir esto? Pues esta combinación de un vector viral con un RNA mensajero da respuestas muy potentes humorales, ¿no? Con la que no vimos absolutamente nada fue con la Valneva, que son virus inactivados, son virus completos que los inactivan. Eso no sirve como refuerzo. Y esa es la respuesta celular, ¿no? Entonces se ve un incremento importante, vemos mayor nivel de respuesta celular nuevamente en las vacunas de RNA mensajero, pero también con proteína viral y con Pfizer, BioNTech y Moderna. Ahora, ¿qué pasa si se ponen 2 dosis previas de Pfizer, que son RNA mensajero? Pues aún con Moderna seguimos teniendo la mayor cantidad de anticuerpos, 13 veces en menores de 70, 10 veces en mayores de 70, y Pfizer, vean, tenemos 6.8 y 10.2 en niveles de anticuerpos. Esto seguido de la mitad de la dosis de Pfizer, seguido de la vacuna de ChAdOx, o sea, nuevamente la AstraZeneca también da niveles muy elevados. O sea, esta combinación Pfizer y luego AstraZeneca aumenta 6.8 veces el nivel de anticuerpos en mayores de 70 y 4 veces en menores de 70. Lo mismo vemos con Novavax. Y vean, con la que no tenemos absolutamente nada, con la Valneva, que es la inactivada. Entonces, las inactivadas como refuerzo, al parecer no funcionan. ¿Qué es lo que nos funciona más, que nos da mayor nivel de anticuerpos? Pues vacunas de RNA mensajero con refuerzos de RNA mensajero, o vacunas de RNA mensajero con vectores virales, o vectores virales con vacunas de RNA mensajero. Vean la respuesta celular, como también se incrementa con vacuna de AstraZeneca, con vacuna de Pfizer, con vacuna de Moderna. Este estudio se presentó a la Organización Mundial de la Salud en noviembre del 2021. Son estudios de efectividad a nivel poblacional y refuerzos en Chile. ¿Sí? ¿Por qué Chile? Porque Chile utilizó una gran cantidad de vacunas de Sinovac. Vean, 2 dosis de Sinovac, 4 millones, de Pfizer 2 millones y un poquito menos de AstraZeneca y CanSino, ¿no? Y entonces hicieron también una combinación de boosters con Astra, con Pfizer y con Sinovac. Entonces son 11 millones de habitantes en los cuales les pusieron 1, 2 y 3 dosis. Y aquí quiero que vean esta tabla en cuanto a la efectividad vacunal con las combinaciones. Aquí es Astra con Pfizer, tiene un 83% de eficacia vacunal. Esto es para COVID en general, ¿no? O sea, alguien que tenga COVID, 83% de efectividad. Sinovac más Astra, o sea, nuevamente una inactivada, pero después un vector viral, 93% de efectividad. Sinovac
con Pfizer es inactivada con RNA mensajero, 94%. Pero ¿qué pasa si ponemos Sinovac, Sinovac y una tercera Sinovac? La efectividad es 70%. Entonces, pues al parecer las inactivadas como refuerzo pues, no son muy buenas, ¿no? ¿Qué pasa para las hospitalizaciones? Vean ustedes, AstraZeneca seguida de Pfizer, que es vector viral con RNA mensajero, efectividad contra hospitalización, 98%. Sinovac, que es una inactivada, seguida de AstraZeneca, que es un vector viral, 96%. Sinovac, que es inactivada, seguida de Pfizer, que es RNA mensajero, 89% para hospitalización. Y Sinovac, 74% para hospitalización. Entonces, nuevamente, poner puras de Sinovac, pues al parecer no es tan adecuado, ¿no? Y lo mismo vemos para admisión a terapia intensiva. Vean, Astra seguida de Pfizer, 96%, Sinovac de Astra, 98%, Sinovac Pfizer, 89%, y Sinovac, 79%. Cuarta dosis. ¿Qué se sabe de la cuarta dosis? Bueno, pues esto es algo muy reciente, ¿no? La FDA autoriza un booster para personas inmunocomprometidas. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a poner un segundo refuerzo con Moderna Pfizer a mayores de 50 años, por lo menos 4 meses después del primer refuerzo. Vamos a poner un segundo refuerzo a mayores de 12 años con inmunocompromiso, por lo menos 4 meses después del primer refuerzo. Y con Moderna, 4 meses después a mayores de 18 años con cierto inmunocompromiso. Pero entonces salieron los datos de Israel, que fue, pues ellos nos llevan la delantera en todo, ¿no? Ponen así a nivel poblacional, fueron los primeros que vacunaron a toda su población con Pfizer, fueron los primeros que pusieron la tercera dosis y pues también fueron los primeros que pusieron la cuarta dosis. Entonces ellos están aquí reportando qué es lo que hicieron o qué es lo que vieron ellos en estos pacientes, ¿no? Entonces, este es un estudio publicado en el England Journal of Medicine en abril del abril 5, ¿sí? Del 2020. 1.252.000 adultos mayores de 60 años en Israel. Aquí lo que estamos viendo es esta relación de cuarta dosis contra tercera dosis. Entonces, ¿qué quiere decir? Entre más arriba esté, ¿sí? Esta relación, quiere decir que hay mayor protección. Entonces, en azul es para infección confirmada, ¿no? Lo que ellos dicen es que a las 4 semanas se ve un incremento hasta por un factor de 2. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los que tienen 4 dosis se enfermaron menos por 2 veces que aquellos que tuvieron 3 dosis. Pero vean cómo después de la 4ª semana este efecto cae. Eso es para cualquier enfermedad confirmada. Y el COVID severo en la 4ª dosis tuvo un incremento por un factor de 3.5, ¿sí? Y este efecto se mantiene durante el tiempo. Entonces sí, en los mayores de 60 años, precisamente porque tienen este efecto de inmunosenescencia, entonces una 4ª dosis, pues sí tiene un efecto, sobre todo para enfermedad severa, ¿no? Mayores de 60. Pero ¿qué pasa bueno, también hicieron este seguimiento en personal de salud? Y aquí lo que vemos es el nivel de IgG, los niveles de IgG con la dosis 2, la dosis 3, y pues sí se ve un incremento en el nivel de anticuerpos, pero cuando vemos la eficacia vacunal, pues para Pfizer fue del 30% y para Moderna fue del 11%. Y además estos tienen niveles muy altos de la carga viral, entonces pues sí siguen siendo infecciosos. Entonces lo que dicen estos autores es que pues sí tiene un efecto marginal y pues en realidad no tiene un efecto muy importante, ¿no? En personal de salud. Entonces una 4ª dosis, pues ahorita está mucho en debate, ¿no? O sea, para quienes sí realmente funciona, es mayores de 60 y personas inmunocomprometidas. En México, pues ya saben ustedes que tenemos esta estrategia de vacunación que fue
pues por etapas, por edades, esto está basado en riesgo. Se han aplicado hasta el momento 198 millones de dosis, 85 millones de personas, 87% de todas las edades, esto es lo que dice la Secretaría de Salud, pero ya vimos que Our Welding Data dice que tenemos el 65% de vacunación, mayores de 18 dicen que es 90% y de 14 a 17 54%. Digo, estos es nada más coberturas de acuerdo al grupo de edad, pero lo que hacen es que hacer como, o sea, hacen como una división del número de dosis en el número de personas, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que tengamos esas coberturas. Con segundas dosis, pues la Secretaría dice que tenemos 56% con segundas dosis. Y bueno, pues hay muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, Ciudad de México es el 80%, mientras que Chiapas y Baja California es el 25%. Entonces ya vieron pues la importancia de la tercera dosis, ¿no? Y bueno, pues nuevamente lo que podemos ver es que las vacunas sí funcionan, ¿no? Durante la época de Delta, que sí tuvimos más casos, bajó la mortalidad, y durante la época de Omicron, pues bajó todavía más la mortalidad, ¿no? A la mitad. Entonces, bueno, pues el coronavirus sigue circulando. Omicron surgió en Sudáfrica, causa reinfecciones e infecciones. Se recomienda la aplicación de refuerzos después de 6 meses y bueno, esta combinación de vacunas ha sido muy efectiva. Muchas gracias y pues ahora sí, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Compañeros, no sé si alguien tiene alguna pregunta para la doctora Rosa María. Sí, yo tengo una. Adelante, doctora Moni. Doctora Wong, muchas felicidades, excelente presentación. La verdad es que para nosotros los médicos en el área clínica no es tan sencillo leer los artículos de investigación con respecto a las gráficas que nos presentó y ahorita nos los hizo muy, muy didácticos, muy entendibles. Mi pregunta está en razón, doctora. Hay varias cuestiones que como médicos que estamos dando consulta, atención médica con el paciente, se han generado muchas controversias. Una de ellas, por ejemplo, es la vacuna Moderna, que ahorita escuchamos pues que tiene mucha efectividad y que esta se decidió aplicársela inicialmente a todos los profesores. Entonces, luego entonces hubo un aviso por parte de Estados Unidos que el que tuviera Moderna no podía entrar a ese país. Entonces, al respecto, ¿qué hay de desierto en esta situación, doctora? Sí, doctora, muchas gracias. Pues me da mucho gusto que hayan entendido esta parte científica, ¿no? Por eso es un poco llevarlos de la mano, ir punto por punto y es bajar un poquito toda esta ciencia tan complicada que a veces se publica, ¿no? Mire, doctora, la Moderna es una vacuna que fue desarrollada por NIH, por los Institutos Nacionales de Salud, en conjunto con esta compañía que se llama Moderna, y se llama Moderna porque bueno, tiene que ver con RNA, ¿no? Y bueno, de ahí viene RNA, Moderna. La que se puso a la población educativa fue la de CanSino. Pues, CanSino es la que no aceptan en Estados Unidos. Moderna sí la aceptan, pero CanSino no. Le voy a platicar la historia de CanSino. Si usted recuerda, cuando empezamos la vacunación en México, pues fue el secretario Ebrard a hablar a China, a Estados Unidos, a Inglaterra, con todas las farmacéuticas para tratar de asegurar una cantidad de vacunas para nuestro país. Y entonces así conseguimos vacunas de chile, mole y manteca, ¿no? Tenemos de Astra, tenemos de Sputnik, tenemos rusas, tenemos de todos lados. Cuando se hizo esta primera compra a CanSino, todavía no salían y no se publicaban los estudios fase 3. Entonces, con CanSino, ellos apostaron a una sola dosis, al igual que Janssen, ¿no? La vacuna de Janssen tiene un vector viral que es el adenovirus 26 y CanSino tiene el adenovirus 5. Ahora, ¿cuál es el problema con adenovirus 5?
97% de nuestra población mexicana, ese es un estudio que acaba de hacer el doctor Ramón González de Morelos, 97% de nuestra población ya tiene anticuerpos contra adenovirus 5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues llega el virus, se le pegan los anticuerpos y pues ya no entra a la célula y no hace lo que tiene que hacer. Entonces, la efectividad de la vacuna baja mucho, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, cuando ya salieron los estudios fase 3, lo que reportaron es que la efectividad vacunal es como del 50%. Y para casos graves es como del 97%. Pero entonces, si ustedes vieron esas, cuando hacemos combinaciones de vectores virales con RNA mensajero, ¿no? Da niveles muy altos de anticuerpos y da una respuesta celular muy importante. Y yo creo que por eso decidieron poner Moderna, porque si vieron en el estudio inglés, el que mayor nivel de anticuerpos da es Moderna. Entonces, por eso pusieron CanSino primero y Moderna después. Entonces, esta combinación de vacunas, al parecer, es muy potente. Digo, no sé si con CanSino, pero por lo menos con AstraZeneca sí lo es. O esta combinación de vector viral con RNA mensajero, pues sí es mucho más potente. Entonces, si tienen Moderna, sí pueden entrar a Estados Unidos. Si tienen CanSino, no pueden entrar a Estados Unidos. Entonces, con la que no pueden entrar es con CanSino. Porque de hecho CanSino ya sometió para autorización de emergencia a Estados Unidos, a la Organización Mundial de la Salud, ya sometió la vacuna para autorización, pero pues todavía no se la han autorizado, ¿no? Tienen, pues, porque les hacen falta datos, porque se han tardado mucho en publicar los estudios fase 3, pero aún así se está aplicando en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo están poniendo CanSino, en China pusieron muchas dosis de CanSino y así en muchos lugares han puesto CanSino. Sí. ¿No? Igual que la del Instituto Gamaleya, pues tampoco tiene autorización para uso de emergencia por la OMS, y pues con esto de Rusia y de Ucrania, pues yo creo que se van a tardar todavía más. Sí, doctora, por último, ¿qué nos podría usted aconsejar en relación a todos estos pacientes que tenemos antivacunas? ¿Cuál sería pues no sé, su argumento como para tratar de convencer a los pacientes que la vacunación es importante? Precisamente por eso tenemos tantas variantes. Entonces, ¿qué nos podría usted aconsejar para cuando tengamos que abordar esta situación con ese tipo de pacientes? Ay, doctora, eso es algo muy complicado y pues aquí tendría que ver usted cuál es la razón por la cual su paciente no quiere vacunarse, ¿no? Yo lo que creo que ayuda es darles información científica, información de lugares que sean oficiales, ¿no? Porque ¿qué pasa? Hay muchos antivacunas que empiezan a hacer videos y ponen evidencia como si realmente fuera cierta. Entonces, lo que se puede hacer es pues, ponerles videos y dar la información de lo que sí se sabe, ¿no? Hay mucha información, hay que consultar los sitios oficiales. Y bueno, este tipo de argumentos como, pues al principio se morían muchísima gente y pues ahorita ya no se muere tanta, ¿no? Y esto es gracias a las vacunas. Cosas que hemos visto y que podemos asegurar que son gracias a las vacunas, ¿no? Y bueno, pues esa es la forma de tratar de convencerlos, ¿no? Y sobre todo preguntarles por qué creen que no se deben de vacunar, ¿no? Eso es muy importante. Información, Muchas doctora, gracias. y tratar de convencerlos. Gracias, doctora, muy amable. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctora Muni. No sé si alguien más tenga alguna duda. Aquí tengo una en el chat de la doctora Trini, que ya ve que ahorita ya llevo el registro para los niños de 12 a 15 años. Ella pregunta qué estudios lo recomiendan la aplicación de la vacuna y pues me imagino cuál es la más recomendable, que creo que ya sabemos, ¿no? Pfizer. Exacto. Sí, ya hay estudios donde lo que observaron en niños de 12 a 15 años de Pfizer es que la efectividad vacunal pues es como del 95% y es bastante segura. Lo que sí es que hay que recordar que la formulación para niños es diferente.
En niños, la formulación es de 10 microgramos, ¿no? A diferencia de los adolescentes, que es de 30 microgramos. Sí está el registro para 12 a 17 años, pero pues están buscando también aplicar otras vacunas como la vacuna Abdala que se pone en Cuba o la vacuna de Sinovac que se pone en China y en varios países asiáticos. No son malas, pero no son tan buenas tampoco, ¿no? Como hemos visto a lo largo del tiempo, pues las vacunas inactivadas tienen menos efectividad. Estas vacunas de RNA mensajero, pues aparentemente sí son seguras, y los estudios que han salido sobre Pfizer en niños pequeños, o sea, de 5 a 11 años, por ejemplo, la efectividad vacunal es del 90%. Entonces, y con 10 microgramos, que es la tercera parte de la dosis. Entonces, la formulación es diferente, la aplicación es diferente, entonces hay que tener mucho cuidado que no se vayan a poner megadosis, ¿no? Porque justo a los niños chiquitos la cantidad es diferente. O sea, no son 30 microgramos, son 10 microgramos. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. El doctor Arturo también aquí en el chat pone que cuál será el futuro de las vacunas COVID. ¿Tendremos vacunas de refuerzo anuales, semestrales o hasta este momento aún no sabemos qué hacer? ¿Qué dice la Ay, evidencia? pues sí, ojalá tuviéramos una bolita mágica para saber, ¿no? Ojalá. Sí, pues nosotros decíamos en un principio que si teníamos 70% de inmunidad de rebaño ya se iba a acabar la pandemia, ya ven que aquí seguimos, ¿no? Todavía Con no sabíamos. cubrebocas. Decíamos que los virus eran, o sea, que de todos los virus de RNA mensajero este era el que menos mutaba y cada 3 meses está mutando, ¿no? Por la cantidad de casos que hay. Yo lo que creo, o sea, basado en todo lo que hemos visto, es Omicron, pues sí causó muchísimos casos. Y, por ejemplo, en el Congreso Europeo de Microbiología que acaba de ser la semana pasada, pasaron muchos trabajos en los que se veía que sí hay protección cruzada de las vacunas y de la enfermedad, para enfermedad grave. Entonces, por eso vemos muchos casos de enfermedad leve, o sea, la gente tiene fiebre, mocos, tos y en 5 días se le quita, ¿no? Y ya no vemos tantas hospitalizaciones. El día de ayer estaba reportando Eduardo Clark en la Ciudad de México 130 hospitalizaciones. Eso no es nada, ¿no? Nada a comparación de lo que tuvimos durante los picos máximos de Delta y en el anterior que eran no sé cuántas, 20,000, 30,000, 60,000 casos, ¿no? Pues ahorita tenemos bien poquitos casos. Entonces está empezando a dejar de circular el virus. Si hay menos circulación y la gente ya tiene inmunidad, pues probablemente no haya, por lo pronto, necesidad de poner una cuarta dosis o poner otra vacuna. Esto va a depender, ¿no? Si surge una nueva variante, pues entonces sí tenemos que poner probablemente una cuarta o una quinta dosis después, ¿no? Porque el nivel de anticuerpos va a bajar. ¿Qué es lo que les estaba yo enseñando durante toda la presentación? O sea, después de 6 meses los anticuerpos bajan y sí se pueden infectar, aunque no se van a infectar grave, porque tenemos la respuesta celular que nos causa esta protección, ¿no? Cruzada de la respuesta celular. ¿Qué va a pasar? Pues quién sabe. Si surge una nueva variante, probablemente sí, ¿no? La ventaja de las vacunas de RNA mensajero es que se pueden cambiar muy rápidamente y se puede producir una vacuna muy rápidamente con las nuevas variantes. Muy buena noticia esa, doctora. Muy bien. La doctora Tania Cuenca comenta, ya ve que nos dijo un estudio donde se aplicó una cuarta dosis a personal de salud y que no hubo un efecto significativo. Ella pregunta, ¿se reportaron efectos adversos? Yo creo que en mucho de esta pregunta, porque como a nosotros también nos autorizaron la cuarta dosis acá, Sí. Entonces pues sí, ¿no? Queda esa duda. Sí, de hecho en muchos países justo son a los que le están poniendo, ¿no? En mayores de 60, inmunocomprometidos y personal de salud. Y lo que dice es, pues si no tienen más de 60 años, son jóvenes, una cuarta dosis tiene un efecto marginal. Sí se aumenta el nivel de anticuerpos, tiene 30% de efectividad vacunal, o sea, que no es mucho para Moderna, 11 y para Pfizer 30, pero esto a las 8 semanas se cae nuevamente. Ok. Más efectos adversos, no.
O sea, No. no, parece que es bastante segura Ok. y pues da los efectos que siempre da la vacuna de RNA mensajero, ¿no? Que es dolor, fatiga, fiebre, cefalea, etcétera, etcétera. Pero son cosas que se han observado con las otras dosis también. Ok. Sí, Muy por bien. eso está muy en debate a nivel internacional eso, ¿eh? O sea, los gringos sí dicen cuarta dosis, pero Ajá, muchísima gente como que no está muy convencida de ponerse la cuarta dosis. muy bien. Doctora, hay otras dos preguntas. Una de ellas creo que ya fue contestada, de que qué vacuna va a ser aplicada en niños, que comentaba ahorita, ya las comentó. A la doctora Alicia le vamos a pasar el dato. Y bueno, hay otra, pero ya no por cuestión de tiempo. Nuestro siguiente ponente nos está esperando. No sé si se la podamos mandar por correo electrónico Sí, claro. para ser contestada. Y pues bueno, le agradecemos mucho su presencia en el colegio. La verdad, de una excelente ponencia. Creo que nos quedó mucho más claro todo lo de cuestión de COVID y cuestión de vacunas, qué tanta efectividad, y que creo que es algo muy importante para nosotros que manejamos el primer nivel de atención, para prevenir y para fomentar la aplicación de la vacuna y ya mejorar, bueno, creo que ya está mucho mejor la situación, pero pues seguir en ese camino, ¿no? Pues le agradecemos mucho a nombre del Colegio de Médicos Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. Le hacemos llegar su reconocimiento. Aquí está. En breve ya se le hará llegar por correo electrónico. Y pues a nombre también de la Comisión Académica de nuestro colegio, le agradecemos mucho su participación. Que pase bonito día, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Saludos, cuídese. Gracias. Compañeros, nos migramos a la siguiente ponencia. Gracias. Gracias, felicidades. Gracias, doctora. Al contrario, gracias a ustedes.